Atento John, atento Mauro. Comunique. Armamos la Rambla. Primera línea está César, Pablo. Salimos armados. Repito, nos dirigimos derecho al hotel. Si vemos que se genera algún ambiente hostil, nosotros del momento lo vamos a mirar y si hay que sacarlo, lo sacamos. Si usted ve que se pone incómodo por algo, es mirar a John o a mí o a cualquiera de los que estemos, con una guiñada que se hace, nosotros lo sacamos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo si alguien viene a gritarme traidor, hijo de puta, habría que haberte matado y lo demás, yo voy a discutir con ese hombre. Bien. Y yo no voy a decir échenlo. Realmente, yo conozco tan bien la situación. Estoy tan involucrado en esto. Que un tío venga aquí y me diga, hijo de puta, me entregaste a mi hermano, es mentira. Averiguame cuánta gente ya está en la línea. Buenas. Bueno, tienen una invitación a la vista y pongan el teléfono sin silencio, por favor. Yo me pongo muy pegado del otro lado. Yo voy. Buenas noches. Sí. Llegó el traidor, dijeron sus ex camaradas del movimiento Tupamaro cuando... Como ustedes ya saben, el ex Tupamaro Amodio Pérez, que llegó el viernes a nuestro país, Hacemos referencia al ex Tupamaro Héctor Amodio Pérez, sindicado por sus ex compañeros como el que los traicionó. Llegó en esta jornada a nuestro país Héctor Amodio Pérez, quien fuera señalado durante muchos años como el traidor dentro del movimiento de liberación nacional Tupamaros. Permaneció durante 40 años alejado de Uruguay y en silencio, y ahora dice regresar para contar su verdad. Héctor Amodio Pérez fue uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Integró la segunda dirección junto a Raúl Sendic y a Eleuterio Fernández Huidobro. Lideró la columna 15, señalada como de acciones armadas más resonantes. Cayó preso varias veces y protagonizó 2 fugas. Fue detenido por tercera vez en mayo de 1972. Fue señalado como el traidor que contribuyó a la derrota militar del MLN por revelar información a los militares y se le adjudica la caída de la cárcel del pueblo. Fue liberado en 1973 cerca de la frontera con Brasil junto a su compañera Alicia Rey Morales, también militante del movimiento. Junto a ella se radicó en España y tuvo un hijo, pero esa parte de la historia se supo después de 40 años. Mi infancia en realidad fue bastante problemática. No recuerdo un periodo de felicidad plena
como a veces siento o escucho que otros niños tuvieron. Yo no los tuve. Era muy flaco, excesivamente flaco, en una sociedad en lo que para ser considerado sano y bonito había que ser gordo. Y yo era flaco y negro, o casi negro. Fui asumiendo responsabilidades desde los 7 años aproximadamente. Cuidar a los hermanos, ayudar a la vieja en la casa, secar los platos. Y en la escuela lo pasé muy mal. Nosotros éramos hijos de trabajadores, de familias numerosas, en mi caso, y se nos exigía ir al colegio con una pulcritud y una presencia que excedía las posibilidades de la familia, por lo menos de la mía. De alumno brillante de 6º año, que fue mi mejor año, pasé a ser a integrar el furgón de cola en el primer año del Dámaso Larrañaga, pero aprobé, sin nota, pero aprobé. El segundo año ya fui a peor, el tercero repetí, me mandaban a no sé qué cuántos exámenes, tantos a diciembre, tantos a, no sé, a julio, y yo dije que no estudiábamos. Cuando empecé a trabajar, la rebeldía me salió muy rápidamente. Me echaron porque yo, que era hijo de un encargado de personal, que era mi padre, no oí los consejos de mi padre, que más de una vez me pidió que no encabezara la reivindicación por la mejora de salarios en la empresa. Y yo me peleé con mi padre. Yo ahí conocí a Gerardo Gatti, a su hermano, a Mauricio Gatti, y a otros anarcos que venían de la Comunidad del Sur, y nos hicimos no solo amigos, sino que empezamos a trabajar juntos en el sindicato, en la lista 3, que era la lista progresista del Sindicato de Arte Gráfica. Incluso siendo afiliado al Partido Socialista, yo no militaba con los socialistas, con el viejo Ramón Díaz, por ejemplo. Pero claro, estábamos influidos por el triunfo de la Revolución Cubana, deslumbrados por la imagen del Che y de Fidel, del Che sobre todo, y queríamos hacer la nuestra. Si los cubanos habían hecho la suya en Cuba, ¿por qué no íbamos a poder hacer nosotros la revolución en el Uruguay? Entonces es cuando empezamos a hablar de hacer la revolución, porque ya habían pasado el último fracaso electoral de la izquierda con la Unión Popular y el Fidel, y no veíamos que por la vía electoral pudiéramos hacer nada. Entonces, en el coordinador había un miembro del Partido Socialista, un miembro del MRO, un miembro del MIR, y estaba el nexo que unía todas esas organizaciones, que era Raúl Sendic. Entonces se puede decir que Raúl Sendic era un miembro nato del coordinador. Él era el factor de unificación. Yo a Sendic lo conocí en esos momentos precisamente. Yo sabía que estaba clandestino, ya había pasado lo del tiro suizo y todo lo demás, claro. Yo en el partido no lo había conocido, a pesar de que él estaba en el comité ejecutivo del partido, pero claro, no militaba activamente, él estaba en el interior. Se dice por ahí que el primer enterradero
A Raúl Sendic se lo dio el MIR y no. El primer enterradero que tuvo Raúl Sendic en Montevideo no se lo dio ni el MIR ni el Partido Socialista, se lo di yo personalmente. Cuando la primera marcha cañera. El MLN nace el 7 de enero de 1967, para que todo el mundo que tuviera inquietudes revolucionarias tuviera más tarde o más temprano un sitio ahí. Yo fui dejando cosas por el camino poco a poco y me fui dedicando cada vez más a la ímproba tarea de organizarnos para hacer la revolución. Había que tener armas, por lo tanto había que robar armerías. Había que tener dinero, ¿dónde estaba el dinero? En los bancos, entonces había que atracar los bancos. Entonces tuvimos que improvisar. Cuando hacemos la armería del Cazador, que hay que recordar que no fue una acción puramente por conseguir el armamento, fue una acción que tuvo el mayor contenido político, creo yo, de la historia del MLN. Mientras la gente iba a votar, los tupamaros robaban la armería. Ese era el mensaje. Yo sabía que a determinado momento mi foto iba a salir en los diarios, que era lo que había pasado con todos los anteriores, y yo fui siguiendo. Después que salga la de Heraclio y Edith, atrás va la mía, y atrás la de Alicia Rey. Y efectivamente así fue. Marquetalia era un rancho en el medio de una nada, en medio de un terreno, donde ya está viviendo mucha gente, y nos arrastra a toda la gente que venimos de la zona del este, que somos unos cuantos, como 10, 12 o 15, y nos meten en Marquetalia, porque es lo único que queda. Y ahí ya empieza a haber serias discrepancias de criterio. Y vamos a Marquetalia, donde hay una organización que es rígida, o que pretende ser rígida. Los responsables del local son Maneras y Marenales, y Marenales empieza con sus viejos esquemas de que la formación tiene que ser rígida. Entonces, ¿qué hacías? Pues leer, tomar mate y nada más, porque inquietudes, si las tenías, te las tienes que guardar. Y si no, ¿qué pasaba? Que fue el germen de problemas internos, que se empiezan a dar los corrillos internos. ¿Y vos qué pensás de esto? Pues yo pienso que esto otro. Entonces se empiezan a dar tendencias internas en un local, entre 20 tipos. Lo que había que romper era la contradicción, es que no creces para mantener la seguridad, y como tienes que mantener la seguridad, no puedes crecer. Entonces eso había que romperlo, había que buscar el equilibrio. Entonces era que los más formados de los que estuviéramos ahí y los que mejores posibilidades de realizar un trabajo de crecimiento empezaran a salir. Yo estuve viviendo mucho tiempo en el sótano que teníamos en Montevideo, cuando estábamos intentando hacer los documentos nacionales de identidad, que hasta que lo logramos a mí me llevó meses. Estábamos intentando ya reproducir los billetes de $100, y con unas exposiciones de horas, porque
no teníamos máquina fotográfica adecuada. Entonces estábamos ensayando que cerrando mucho el diafragma y con exposiciones muy largas éramos capaces de captar el color tan tenue que tenía algunas letras del billete de $100, con la imagen de Franklin que nos miraba y le llamábamos el impérrito, porque nos miraba impertérrito. Y exposiciones de horas y horas, vamos, poníamos y nos íbamos a dormir. Y al día siguiente todavía seguía. Todo muy artesanal, pero funcionó. Carrasco fue relativamente fácil, digamos. Teníamos la información bastante fidedigna de Arturo Dubra, que había trabajado ahí, de cómo funcionaba, en qué habitación estaba, dónde se contaba el dinero, dónde se guardaba, dónde estaba la guardia, sabíamos todo. Teresa Labroca detectó que la misma chapa de un coche había estado en un coche pintado de otro color. ¿Te acordás, negro? Esta matrícula la vimos ayer en otra marca. Y entonces dijimos, aquí hay canas. Y entonces nos tiramos días y días y días. Íbamos al casino, entrábamos, simulábamos que mirábamos la jugada, íbamos al bar, y ella daba vueltas por aquí, por allá. Y cuando levantaron la vigilancia, lo empezamos a preparar. Entramos, apretamos a todo el mundo, ¿dónde está el dinero? Al policía se le llevó el revólver y nada, nos llevamos 6 millones de pesos. El casino llevó mucho tiempo. Bueno, yo te digo mucho tiempo, es un mes. ¿Cuánto? Un mes. Hay un momento en que la columna 15 es el MLN. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los organismos de dirección están cubiertos por gente de la 15. Los cuerpos, los comandos intermedios están ocupados por miembros de la 15. Entonces la 15 entra a cubrir el panorama. Yo soy el miembro del Ejecutivo que llevo al desarrollo del MLN, porque mis ideas son, que no son mías pura y exclusivamente. Yo soy el portavoz en el Ejecutivo del comando de la columna 15. Lo que yo planteo no es una idea personal. Tenemos un trabajo de elaboración de comandos de columna. Y el que salía del comando iba a un grupo, iba a formar gente. Dejaba de ser miembro del comando, pero iba a formar gente. Entonces la columna 15 no cae nunca, hasta que la deshacen. Y Mujica tardó en la columna nada, porque empezó a tener choques con Alicia, porque Alicia no le dejaba pasar una, porque era un despelotado, no llegaba en hora, tenía cosas de mal funcionamiento y empezó a chocar con Alicia. Lo único que sabíamos es que había estado preso porque había asaltado un cobrador, pero muy al principio, por 1963 o 64, para financiar el MIR. Y siempre fue un divagador. Concretar algo con Mujica era muy difícil, porque te mareaba, te llevaba para aquí, para allá, para atrás, subía, bajaba,
Dale, Pepe, pero hoy, bueno, esperá, déjame elaborar. El gesto, y era un marrullero. Él lo que fue buscando fue acomodarse. Entonces, según él veía que brillaba el sol, allá iba, en todos los problemas. Él no tenía un encuadre, él se adjudica muchas responsabilidades que nunca ejerció. Él en la operación de Pando dice que su grupo, que yo era el coordinador, pero que el que hizo la acción más importante fue su columna. Y su columna tomó la Telefónica. Y la 15 tomó la comisaría y el cuerpo de bomberos. Entre tomar la Telefónica y tomar la comisaría, yo creo que hay una pequeña diferencia. El ñato nunca fue capaz de plantear los problemas de frente. Siempre buscaba formas subrepticias de llegar a las soluciones. No plantear la cosa y discutir, de aclararla, sino que iba hablando con uno y con otro, y cuando creía que ya tenía la solución, nos reunía. Pero primero nos había comido el coco a cada uno. Entonces, ¿qué pasaba? Que vos creías que él te estaba pidiendo consejo y vos le dabas la opinión. Entonces, iba a la reunión y la solución la planteaba él. Como que era suya, no salía del total. Nos robaba la idea y la planteaba. Entonces el ñato acabó siendo un líder. Sendik tuvo en su primer momento el carisma del líder. Era el primer clandestino. Sí, el primer clandestino. Joder, ha dejado todo. Vos te creías que había dejado todo, pero no era cierto. Sendik se seguía viendo con su familia, se seguía viendo con su mujer, y vos veías que no hacía lo que acordaba con los que estaban a su nivel. La mañana del 14 de abril estoy solo. Prendo la radio y empiezo a oír. Y cuando viene la noticia por la tarde, que ha muerto en la calle tal, Candán Grajales, y a mí cuando me dan la noticia de la muerte de Gabriel Schroeder y Blanco Catras, a mí fue como si me hubiesen matado a los hermanos. Para mí eso fue un golpe bestial. Y lloré. Lloré la muerte de esos dos guachos terriblemente. Y me criticaron por eso. Nadie tuvo la valentía de decírmelo en la cara. Pero yo tenía un problema, que era que lloraba mucho. Y no se podía llorar. Como dijo Marenale, esto no se va a arreglar hasta que la sangre no corra a nivel del cordón de las veredas. Esa era su filosofía. Lo dice Stefanel. Que cuando me va a retirar a mí para llevarme al local donde después soy detenido, Sendik le dijo: prepárate, le vamos a tirar a todo lo verde, hasta las cotorras. ¿Con qué le iba a tirar? Con ondas. Yo lo primero que planteo
es que hay que retirarse de la calle. Cuando eso fracasa, cuando no se consigue levantar el estado de guerra, lo que se decide es seguir para adelante, seguir golpeando. Y entonces es cuando nos empezamos a dar cuenta que la gente no está, que la gente está cayendo y no nos enteramos. ¿Por qué no me dieron la baja? Porque ¿qué explicación tenía la baja de Amodio? Y si no tenía explicación la baja, ¿qué explicación tenía pegarle un tiro? No había explicación. Entonces lo hicieron redondo. Lo mandamos en cana y que se las apañe. Si canta, canta. Si no canta, le hacemos un monumento. Pero como lo acusaron de traidor, lo condenaron a muerte. Después se comprobó que la cárcel no la había entregado, entonces tenemos que inventarle otra cosa, que sea lo suficientemente grave para tenerlo acusado de traidor. Porque si no, la cagamos. Lo tenemos que acallar como sea. Entonces después me criticarán por haberme defendido, por haber buscado mi salvación personal ya. Ahí sí, me importaba un carajo el MLN. Lo único que me importaba era la seguridad, la vida mía y la de mi compañera. Y entonces yo acepto que colaboré en la medida que acepto que colaboré, pero no más. Si me hubieran pedido más, a lo mejor hubiera aceptado. No lo sé, pero no me lo pidieron, no lo necesité. En cambio ellos, por la vía, han denunciado, ellos sí que han mandado gente al matadero, ellos sí que han mandado gente a morir, mucho, y era tortura. La jueza Julia Starico procesó con prisión al ex Tupamaro Héctor Amodio Pérez. De inmediato al juzgado Ciudad Vieja de Montevideo, Héctor Amodio Pérez. El tema del día, el procesamiento con prisión de Héctor Amodio Pérez. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz.